Buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Franco Alonso García Ereña. Yo soy el juez de la investigación preliminar. El número del expediente es 2060 y siendo la fecha 10 de mayo del 2021, se procederá al requerimiento de prisión preventiva contra los sujetos A, B y C por el delito de robo agravado contra el sujeto D, empezando por la Fiscalía explicando los motivos de su requerimiento y pasando a las partes de los abogados. Se le da la palabra a la señorita fiscal. Buenas noches, señor juez. En este caso presento actualidad en representación del Ministerio Público. Iniciaré contando los hechos. El sujeto D, que es el agraviado, contrató al sujeto A el pasado 20 de octubre para que construya 2 habitaciones de ladrillos en el tercer piso de su casa. Trabajo que duraría aproximadamente un mes. Según los hechos referidos, el sujeto A es recomendado del hermano del sujeto D. A lo que el día pasado, 21 de octubre del presente año, el sujeto A fue acompañado de 2 sujetos más, B y C, como ayudantes. Ese día el sujeto D salió y quedaron los 3 sujetos, solos en la casa del sujeto D, supuestamente haciendo un trabajo de las habitaciones. Pero ese mismo día llegó el padre del sujeto D de viaje proveniente de Estados Unidos. A lo que cuando el padre entró a la casa con su llave, con su propia llave, se encuentra con los 3 sujetos en la habitación. A lo que inmediatamente los 3 sujetos agarraron y le taparon la cabeza y lo amenazaron de muerte con un arma. Y lo empezaron a golpear también. Según el resultado de las investigaciones que se vienen haciendo, días posteriores a la comisión del hecho impunible, el sujeto A se compró un televisor LED de 52 pulgadas que le costó 4.500 nuevos soles. El sujeto B le compró una laptop nueva a su hija de marca Lenovo que le costó 2.999 nuevos soles. Y el sujeto C se compró una lavadora nueva por 100 soles. Toda esta información se recaudó de la versión del sujeto A y también de las pruebas de los comprobantes de pago de las dichas tiendas mencionadas, que es Ripley y Saga. Según las investigaciones, los sujetos B y C, a pesar de haber sido notificados 3 veces, hasta ahora no se parecen presente, habiéndole nombrado un abogado particular a ambos que están presentes en la audiencia. A todo esto citaré para argumentar mi posición de mi pedido de prisión preventiva el manual del Código Procesal Penal en la página 103, donde hace mención que la prisión preventiva es un sistema acusatorio que debe ser instrumental y provisional, y su finalidad solo debe procurar el aseguramiento del desarrollo y resultado del proceso penal, lo que puede ser alcanzado evitando los riesgos de huida o entorpecimiento de la actividad probatoria por parte del imputado. Para seguir argumentando mi pedido, voy a citar también a la revista de investigaciones de la Academia de la Magistratura en su página 6, donde establece lo siguiente. El acuerdo plenario número 01/2019 define que se debe entender por fundados y graves elementos de comisión, equiparándolos como sospecha fuerte, indicando la sospecha fuerte es la más intensa que la sospecha suficiente. Por lo general se sustenta sobre una base más estrecha de resultados investigativos, provisionales, por lo que muy bien puede ocurrir que se dicta una orden de previsión preventiva, aunque no puede aún decir que se llevará a una apertura de juicio oral. El curso de las investigaciones determinará si es sospecha fuerte, se mantiene o relativiza o excluye. Además, precisamente por ello, por tratarse de un juicio de probabilidad, sujeto a la devolución de las investigaciones como proviene otros ramos, según subsista una duda. Teniendo como sospecha fuerte la amenaza del sujeto B a la amenaza contra el sujeto A por mensaje de WhatsApp de muerte y la amenaza de muerte contra el padre del sujeto D por parte de los 3 sujetos. Eso es todo, señor magistrado. Listo, muchas gracias.
Se le concede la palabra a la abogada del imputado A. Muy buenas noches, señor magistrado. Mi nombre es Andrea García Caldas, abogada defensora del sujeto A. Bueno, en esta oportunidad quisiera indicar por qué no es necesario que mi defendido lleve el proceso privado de su libertad como lo pide la Fiscalía. Inicialmente resulta un abuso grave de prisión preventiva. Hay que recordar que estaríamos infringiendo un derecho fundamental, que es la libertad, como lo estipula el artículo 24, inciso B, en nuestra Constitución. No hay graves elementos de convicción, como lo indica el Código Procesal Penal, en el artículo 268, inciso C, que indiquen que mi patrocinado representa un peligro para el proceso, como lo indica la señorita Fiscalía. Él desde un inicio facilitó el proceso ayudando en el esclarecimiento de los hechos, facilitó también las actas de reconocimiento fotográfico en cuanto a los sujetos B y C. Él no intenta eludir la justicia y lo ha demostrado en lo largo del proceso. Esta solicitud de prisión preventiva no es idónea, no es necesaria y no es proporcional. Una medida de coerción tan grave como lo es la pena de prisión la pena privativa de libertad requiere ser especialmente motivada y sobre todo ser evaluado minuciosamente si es que realmente se necesita aplicarla. Pero este no es el caso, señor magistrado. Nos encontramos también inmersos en una crisis sanitaria donde debemos apegarnos a razones de tipo humanitario y así no apeligrar la vida de mi patrocinado. Se debe optar por medidas no tan drásticas. Él vive con su madre, que es una persona vulnerable, donde su vida se verá sumamente afectada de ser este requerimiento aceptado. Entonces debemos prevenir que él se encuentre en un penitenciario y ponga así en grave peligro su salud y exponerse también a un posible contagio de la COVID-19. Por otra parte, el sujeto A es un joven de 28 años que no cuenta con antecedentes penales anteriores, que ha demostrado sus intenciones de participar y seguir los lineamientos del proceso en el que se encuentra. Por último, el Tribunal Constitucional sentencia, y hago lectura, que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las situaciones señaladas resultará arbitraria. Y es por eso, con lo mencionado anteriormente, que solicito se declare inadmisible el requerimiento de prisión preventiva. Muchas gracias. Se le concede la palabra a la abogada de los sujetos B y C. Buenas tardes, señor juez, señorita abogada y señorita fiscal. Mi nombre es Priscila Salé Celi, abogada de los imputados B y C. Esta tarde me dirijo ante usted, señor juez, por la solicitud de la señorita fiscal sobre el pedido de prisión preventiva para mis patrocinados, ya que debemos tener claro que la prisión preventiva se usa de última ratio, ya que afecta a un derecho muy importante como es el derecho a la libertad personal, como menciona en la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 24F, que habla de la libertad y la seguridad personal, que no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en casos previstos por la ley, y en este caso, las concurrencias que se mencionan en el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal no concuerdan con los hechos de este caso, teniendo como primer fundamento que no existen fundados y graves elementos de convicción que haya presentado la parte acusadora contra mis patrocinados, ya que el padre del sujeto D ha tratado de identificar el acta de reconocimiento fotográfico de la ficha RENIEC y aún así no ha podido identificar al sujeto B y menos al sujeto C, como las otras dos personas a quienes se les imputa la comisión del delito. Como menciona el artículo 2 del inciso 24E de la Constitución Política, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado jurídicamente su responsabilidad. También, como menciona el título preliminar del nuevo Código Procesal Penal en su artículo 2, toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario ni se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme, debidamente motivada. Para estos efectos se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con la debida garantía procesal. Por otra parte, se sabe que ni el sujeto B ni el sujeto C se han presentado a brindar sus declaraciones, pero como menciona el artículo 9, inciso 2 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, nadie puede ser obligado o inducido a declarar. Señor juez, mis patrocinados son hombres trabajadores, con una familia la cual tienen que mantener,
Ellos actualmente se encuentran trabajando, por eso es que no han podido acercarse, pero me han nombrado para que yo sea su representante en este proceso. Por eso el día de hoy me presento, señor juez, ya que dictar la medida de prisión preventiva en la situación en la que nos encontramos actualmente, que es la COVID-19, sería poner en riesgo la vida, la integridad de mis patrocinados. Gracias. Listo, muchas gracias. Se le concede la palabra a la Fiscalía para que pueda presentar sus argumentos. Bueno, señor magistrado, en este caso vamos a hablar sobre lo que es el peligro de fuga. Iniciaré citando al manual del Código Procesal Penal en la página 105, donde establece que este peligro está relacionado a la posibilidad de que el procesado se sustraiga de la acción de justicia y no se pueda cumplir como consecuencia de ello, con los fines del proceso. Es decir, este procesado por diversas razones se sustrae de la acción de la justicia, lo que también está mencionado en el artículo 269 del nuevo Código Procesal Penal. En este supuesto, que permanece el peligro procesal, procede a indicar por qué cada uno de los imputados van acorde a este presupuesto. Bueno, el sujeto A. Apenas es capturado días después, el sujeto A rinde su declaración. En su declaración a nivel de la investigación preliminar, el sujeto A no supo al principio explicar el origen del dinero por el cual compró el televisor. Solamente dijo que lo tenía guardado bajo su colchón. A pesar de ello, el sujeto A amplia su declaración y llega a admitir que el hecho punible, y además brinda información sobre los sujetos B y C, perdón. El sujeto A, si bien es cierto, apoya a las investigaciones preliminares. El sujeto B se practica reconocimientos fotográficos y el sujeto A los llega a reconocer a ambos, a sujeto B y C. Según las investigaciones, los sujetos B y C, a pesar de haber sido 3 veces notificados, como lo mencioné anteriormente en los hechos, a su domicilio real llegaron las notificaciones y no se llegan a presentar. El sujeto B también tiene antecedentes penales por el delito de hurto y antecedentes policiales por los delitos de hurto agravado y robo simple en 2 oportunidades. El sujeto A, en una declaración ante el fiscal, contó que en 3 oportunidades el sujeto B le escribió por WhatsApp a su celular amenazándolo con matarlo, incluso si continuaba cicándolo a él de la comisión del delito de materia en este proceso. El sujeto B es separado de la madre de sus hijos. Vive solo en un departamento de su propiedad, pero con ella tiene 2 hijos menores de edad. Además, en virtud de una sentencia de juicio de alimentos, el sujeto B tiene que pagar mensualmente 700 soles a favor de sus 2 menores hijos, de lo cual dice que está cumpliendo puntualmente. Todo ello está comprobado. Este imputado cumple con los 3 presupuestos indicados en el artículo 269, cumple con los 3 presupuestos de dicho artículo. Debido a este improceso, cumple con el numeral 2, porque este sujeto B puede fugarse del país debido a que tiene varios antecedentes, que para evadir presunto delito de robo agravado, que le añadiría por recurrente. Con el numeral 3, lo cumple debido a que el imputado B adopta una actitud mala debido a la grave amenaza contra el imputado A. Y por último, cumple con el numeral 4, que es cumplido debido a evitar dar sus declaraciones, siendo notificados y la precursión procesal. El sujeto C. El sujeto C se practica también reconocimientos faciales, por lo que el sujeto A reconoce al sujeto C. El sujeto C también, a pesar de haber sido notificado 3 veces, no ha podido con las investigaciones preliminares. El sujeto C es soltero, pero tiene una hija de 2 años, es de nacionalidad venezolana, vive en Perú hace 5 años. En Venezuela suscribió una conciliación extrajudicial donde puso de acuerdo con la madre de su hija.
El sujeto C vive en un cuarto alquilado con su madre, que es muy anciana. El sujeto C mantiene que no tiene propiedad alguna. El sujeto C cumple con los 4 presupuestos del artículo 269 del peligro de fuga. Con el numeral 1, se cumple este presupuesto debido a que ya, como ya mencioné, el sujeto C sabe que es de nacionalidad venezolana, tiene otros delitos y puede fugarse del país y ser refugiado allá, por el arraigo del país. Con el numeral 2, cumple con el presupuesto debido a que este sujeto, por los delitos recurrentes, puede agravarse la pena. Con el numeral 3, lo cumple debido a que no tiene buena actitud, debido a que solo no se presentó a las declaraciones para manifestar su declaración. Con el numeral 4 lo cumple debido a que no tuvo ya anteriormente, como lo acabo de mencionar, un comportamiento bueno, ya que amenazó a un testigo y, como lo mencioné también, no aportó la persecución procesal al no manifestarse en las notificaciones enviadas. Gracias. Muchas gracias. Se le concede la palabra a los abogados para que me demuestren su defensa. Ok, señor juez. En cuanto al peligro de fuga, mi patrocinado pues no tiene la mínima intención de eludir la justicia, todo lo contrario. Como lo indiqué en mi anterior participación, el sujeto A tiene todas las intenciones de ayudar a facilitar el esclarecimiento de los hechos, y lo ha demostrado en el proceso. Gracias a él se tiene el reconocimiento fotográfico de los demás sujetos. Por otra parte, también el imputado tiene una esposa y un hijo menor de edad, ¿no?, que vive con su madre. Bueno, el imputado también vive con su madre y su hermano menor de edad, también de 17 años exactamente. Mi defendido es el único sustento de su familia. Su madre actualmente se encuentra llevando una quimioterapia. Hace 6 meses lleva un proceso, ¿no? El sujeto no dejaría a su familia y a las personas que dependen de él en completo abandono para fugarse. Y esto está debidamente probado en la carpeta fiscal. ¿Sí? Mi defendido cuenta con una única propiedad y es del conocimiento del Ministerio Público para poder ser ubicado en todo caso lo requieran. Ha asistido a todos los llamados y a las audiencias. Aún así, siendo amenazado por el sujeto B, él no ha desistido en seguir llevando el proceso y a ayudar a esclarecer los hechos acontecidos. Hay que recordar que en cuanto al peligro de fuga, según lo estipulado en el artículo 269, nos indica que pues, debe haber una sospecha fuerte y no solo un convencimiento cabal. Y este no es el caso, señor juez. No hay una sospecha fuerte y mi patrocinado no tiene contacto en el exterior que pueda ayudarlo en el alejamiento del lugar del proceso. Tiene familia que mantener y pues tiene un trabajo al que seguir asistiendo para así poder mantener a su madre, a su hermano, a su esposa y a su hijo, ya que la esposa pues en este momento no cuenta con un trabajo actualmente y pues definitivamente el pedido de prisión preventiva es innecesario y afecta de manera muy grave a las personas que dependen de mi patrocinado. Gracias. Perfecto, muchas gracias. La abogada de los imputados B y C, por favor, tiene la palabra. Bueno, en cuanto al peligro de fuga, mi patrocinado, el sujeto B, si bien está separado de la madre de sus hijos, tiene 2 menores de edad, quienes reciben una pensión de alimentos por la suma de 700 soles mensuales. Él tiene que trabajar para poder dar esa pensión a sus hijos, la cual hasta el momento la ha brindado con puntualidad, ya que la madre de sus hijos, su ex esposa, actualmente tiene una enfermedad muy grave, la cual no le permite trabajar y ella se encuentra en cama. Esto que le estoy mencionando está debidamente probado con documentación que se encuentra en la carpeta fiscal. Por lo anteriormente mencionado, mi patrocinado no tiene ninguna intención de huir, ya que él tiene a sus hijos en Lima y tiene que velar por el sustento de su familia. En cuanto al sujeto C, si bien él es soltero, él también tiene una hija menor, a quien tiene que pasarle una pensión de 350 soles mensuales, y también tiene que trabajar, ya que vive en un cuarto alquilado con su madre, quien ya es una persona mayor, y él cubre todas las necesidades del hogar y de su madre. Como menciona el artículo 269 del nuevo Código Procesal Penal, para poder tomar en cuenta el fundamento de peligro de fuga, se tiene que tomar en cuenta mucho más que simple sospecha de que mi patrocinado va a huir. Se tiene que tomar en cuenta el arraigo en el país, el domicilio, la familia y los negocios, y las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país. Ninguno de mis patrocinados tiene la facilidad
ni la condición, ni la intención de hacerlo. Por ejemplo, el sujeto B es peruano, tiene su familia en Lima, él no tiene familia en otros lugares como para poder suponer que él se irá con ellos. Si bien el sujeto C es de nacionalidad venezolana, él acá se encuentra con su anciana madre, como ya he mencionado, y tiene que sustentarla. Mencionar que se va a ir del país solo porque es venezolano es un tanto discriminatorio por la parte de la fiscalía. Señor juez, dictar esta medida no solo perjudica gravemente a mi patrocinado, también tanto como al sujeto B como al sujeto C, sino también a sus hijos, a su esposa y a la madre del sujeto C. Usted estaría perjudicando gravemente a ambas familias y su situación económica sería peor de la que ya es actualmente. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahora le concedo la palabra a la Fiscalía para ver el tema de la obstaculización. Perfecto, señor magistrado. El peligro de obstaculización va en contra de los dos sujetos B y C, debido a que ambos no aportan con las investigaciones preliminares, al no hacerse presentes en las notificaciones enviadas y manifestar su declaración para facilitar el proceso. Ya para determinar, señor juez, mi pedido de prisión preventiva para cada imputado se presenta por escrito el requerimiento de prisión preventiva contra el sujeto A por 6 meses y contra los sujetos B y C por el plazo de 9 meses. Citando para argumentar mi pedido de prisión preventiva para los 3 sujetos, cito la sentencia del Tribunal Constitucional con el expediente 0463-2014, Moquegua. En su considerando punto 10 en el título de consideraciones Tribunal Constitucional, dice: en relación al peligro procesal, el considerando quinto noveno del cuestionamiento resolución, la Sala Superior analiza la existencia de peligro procesal en cuanto a obstaculizar la averiguación de la verdad o peligro de obstaculización, el cual se encuentra vinculado en la injerencia del procesado en libertad ambulatoria respecto a los resultados del proceso, lo que puede manifestarse con la influencia directa del actor de la alteración, ocultamientos o desaparición de los medios probatorios. En esta parte podríamos mencionar que la desaparición de los medios probatorios cuando el sujeto B amenaza al sujeto A por mensaje de WhatsApp amenazándolo de muerte para que no siga alegando contra él. Sigo mencionando que se señala que los actos de investigación de la Fiscalía y documentos presentados se consolida dicho peligro. También menciona que se encuentra procesado en sede administrativa que es investigado por los hechos que contribuyen a abuso de autoridad y obstrucción de diligencias fiscales y ha sido sancionado con anterioridad por no recurrir a las citaciones de los órganos disciplinarios, lo cual demuestra un comportamiento renuente a los mandatos y no tiene una conducta de colaboración a la administración de justicia. Principalmente se ha considerado el hecho que es recurrente a la continuado vínculo con la información del proceso mediante elaboración de oficios y archivo de documentos. A lo que me presenta el caso, como lo acabo de mencionar, el sujeto B y C no se presentaron a las notificaciones enviadas, por lo cual justifico y argumento mi petición de prisión preventiva con esta cita. Gracias. Muchas gracias. Se le concede la palabra a las abogadas si desean agregar algo más. Sí, señor juez. En cuanto al peligro de obstaculización que está estipulado en el artículo 170 del Código Procesal Penal, indica que se requieren actitudes activas, ya sean tanto directamente como indirectamente sobre los órganos y las fuentes de prueba, que demuestren pues que realmente el proceso se va a ver afectado por las actuaciones del imputado. Debe haber un peligro efectivo. Nuevamente, señor juez, este no es el caso. Mi defendido no ha tenido ni tiene unas actitudes activas de entorpecer el proceso. No tiene actos de destrucción de pruebas. Él identificó a los demás sujetos, hizo su declaración. Gracias a esa declaración se puede identificar a los demás imputados. En cuanto a través de las cámaras de los centros comerciales, todo lo contrario, mi defendido no ha entorpecido el proceso, ha ayudado a su avance
y lo va a seguir haciendo. Él ya realizó su declaración sincera, indicando su participación en el acto imputado. Las actuaciones de mi patrocinado son con toda la intención de reparar, aunque sea parcialmente, el daño generado con su conducta delictiva. Lo que pido, señor juez, es que este proceso se lleve de conformidad a la Constitución y sobre todo a las leyes también, que se respete el derecho fundamental a la libertad individual y que se declare inadmisible este pedido de prisión preventiva, ya que no cumple con lo estipulado en el Código Procesal Penal. Después de haber sustentado claramente en cuanto al peligro de fuga y de obstaculización, se verifica que no hay graves elementos de convicción, como lo indica la Fiscalía, que el imputado ha demostrado su intención de facilitar lo más que pueda el proceso. Resultaría arbitrario que se declare inadmisible este requerimiento cuando el proceso se puede llevar tranquilamente en libertad para que así mi defendido pueda seguir siendo el sustento de su familia y no queden en el abandono. Eso sería todo. Listo, muchas gracias. La siguiente abogada, si tuviera algo más que agregar. Bueno, en cuanto al peligro de obstaculización, como está mencionado en el artículo 268, supuesto C, de prisión preventiva, y en el artículo 270, donde se menciona que para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta del imputado con conducta típica, destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba o hacer que otro lo realice. En cuanto al sujeto B, no ha realizado ninguno de estos supuestos ya mencionados, ya que él no ha intentado en ningún momento obstaculizar la justicia. Él desea que este proceso termine lo más pronto posible y puede esclarecerse los hechos. En cuanto al sujeto C, si bien la parte acusadora ha presentado como grave elemento de convicción el audio en el que él supuestamente amenaza a un sujeto, a un testigo en un caso anterior, esto no debería perjudicar a mi patrocinado, ya que en este caso es algo que ha pasado anteriormente y ese es un caso ya cerrado. Por eso el día de hoy solicito ante usted que no se dicte la medida de prisión preventiva ni para el sujeto B ni para el sujeto C, ya que esto sería algo muy perjudicial para ellos y para sus familiares. Gracias. Listo, muchas gracias. ¿Alguna de las partes tiene algo más que agregar antes de poder emitir la resolución del autor? Eso sería todo, señor juez. ¿La señorita fiscal tiene algo que agregar? Eso es todo, señor juez. Listo, perfecto. Como bien se habló en la presente audiencia, se mencionó que para poder justificar la prisión preventiva se tienen que cumplir ciertos requisitos de los artículos 269 como 270 del Código Procesal Penal. Y pues antes de poder aplicar esta medida, el auto se resuelve de la siguiente manera. Se declara infundado el pedido de prisión preventiva contra el sujeto A, pues él al ser sustento y dueño de su casa inscrita en los registros públicos, y además dentro de su colaboración del proceso, se ve que él no busca ni huir del país ni obstaculizar el proceso penal. Se declara fundado el pedido de prisión preventiva contra el sujeto B, puesto que no tuvo ni una participación en las audiencias que se le invitaron, ya muy aparte de amenazar al al sujeto A en la presente audiencia. Y se declara infundado el pedido de prisión preventiva para el sujeto C, pues él es sustento de una hija fuera del país y de su madre dentro de este. Además, según la casación, y me permito leer, 631/2015 de Arequipa, asumir el peligro de fuga por ser extranjero es discriminatorio y también es muy ambiguo, pues no equivaldría para poder determinar una prisión preventiva por motivo de fuga. Tengo que hacer consulta a las abogadas del imputado C y a la fiscalía si es que están conformes con el acuerdo, con lo resuelto, si desean presentar alguna apelación o se reservan el derecho. Terminado, me reservo el derecho. Muchas gracias, se ha concluido esta audiencia.